Bendito Dios, amado Señor, delante de ti venimos, Señor, en esta noche. Es maravilloso, Señor, saber que podemos tener este encuentro contigo, Señor. Es maravilloso saber que podemos venir delante de ti, Señor Dios, y que tú estás ahí para nosotros. Que tú, como lo hemos aprendido, nos anhelas celosamente, Señor. Tu presencia desde antes de esta clase, Señor Dios, ya manifiesta, ya presente. Te doy gracias, bendito Dios. Yo quiero, bendito Dios, en esta hora tener la capacidad de rendirme delante de ti. La capacidad de quebrantar mi vida, la capacidad de quebrantar mi corazón delante de ti. Con un quebrantamiento verdadero, con un quebrantamiento genuino, Señor. Con nada forzado, nada mentiroso, nada hipócrita delante de ti. Santo Dios, bendito Dios, bendito Rey. Danos en esta hora, Señor Dios, esa capacidad de venir sinceramente, de acercarnos realmente. Danos en esta hora, Señor, esa forma. Danos en esta hora esa transparencia. Danos en esta hora esa genuinidad que necesitamos todos, Dios, para este momento. Porque si tú no haces en nosotros lo que es agradable delante de ti, pues esto no se va a poder hacer. Esto no se va a poder hacer. Yo traigo mi vida, arrastro mi vida, Señor Dios, y la pongo en esta hora a tus pies, bendito Señor. Produce en cada uno de nosotros, así el querer como el hacer, la capacidad, la habilidad, el deseo, el fervor, el hambre, la sed, las ganas de estar en esta noche aquí, para que se dé, Señor Dios, entre tú y nosotros, ese encuentro vital, esa razón, ese motivo por el cual nosotros en esta noche estamos aquí. Tú sabes muy bien que ese motivo eres tú, Señor, que no hay otro motivo, que no hay otra motivación, Señor Dios, en nuestras vidas, que no hay otra motivación en lo profundo de nuestros espíritus, que no hay otra motivación en lo profundo de nuestros corazones, Señor Dios, que la motivación eres tú, bendito Dios. Esto que, Señor, has venido haciendo, clase tras clase, viernes tras viernes, exposición tras exposición, y que esta, siendo la clase número 21, Señor, desde que comenzamos, Dios, ya semanas aquí, ya meses aquí, y seguimos diciendo que la razón por la cual estamos nosotros aquí, esa razón eres tú, Señor. Esa razón, esa causa, ese motivo, es tu presencia manifiesta entre nosotros, Señor. Presencia por la cual clamamos, suplicamos en esta hora para que este viernes, Señor Dios, sea un viernes glorioso, sea un viernes extraordinario, Señor. Para que seas tú de principio a fin, guiando, dirigiendo.
Que no sea el hombre, que no sea la carne, Señor Dios. Qué aburrimiento el hombre haciéndolo. Qué desastroso la carne haciéndolo. Pero que tu espíritu tome el control de principio a fin, Señor. Que podamos tener una reunión real bajo tu guianza, Santo Espíritu de Dios. Espíritu Santo, te necesitamos, Señor. Espíritu de Dios, te requerimos en esta noche, Señor. Somos, Señor, completamente incompetentes sin ti, no hábiles sin ti, ineficientes sin ti, ineficaces sin ti. Sin ti no sabemos, sin ti no entendemos, sin ti no nos acordamos. Te requerimos, Santo Espíritu. Sí, permíteme invocarte, Señor Dios, sobre la vida de cada persona que se encuentra en este momento orando, que se encuentra en este momento viniendo delante de ti, que se encuentra en este momento intercediendo, clamando seriamente, así como intento hacerlo yo en esta noche, Señor. Con un fervor real, con unas ganas verdaderas, Señor, de que tú manifiestes ese poder, esa gloria, de que tú operes maravillosamente, como lo dice el texto, según la operación de su fuerza en nosotros. Que esa fuerza tuya opere en nosotros, que esa manifestación tuya que nos es dada a cada uno para provecho, se dé, Señor Dios, sobre la vida de cada hermano, así como se está dando en este momento sobre mi propia vida que te experimento en pleno, sobre mi ser, Señor Dios. Bendito Espíritu, bendito Dios, bendito Señor. Llena ahí esa habitación, llena ahí ese espacio, ese lugar. Señor, carga el ambiente con esta bendita gloria tuya, con esta bendita presencia tuya. Carga esa atmósfera, Señor. Envuelve, viste, obra poderosamente. ¿Qué te puedo pedir, Señor? ¿Qué te puedo decir? Que tú eres el anhelo de cada uno de los que estamos en esta noche, en este lugar, que no hay una razón que sea más grande, más importante que encontrarnos contigo, Señor, que corresponder a ese anhelo que nos tienes. Si de alguna manera podemos corresponder a ese anhelo que nos tienes, lógicamente, Señor. Bendito Dios. Configura nuestro espíritu, configura nuestro ser interno de una manera especial para poder recibir lo que tienes para nosotros esta noche, Señor. Que yo no entre, Señor Dios, en la carne a intentar recibir algo que es del Espíritu. Te necesito, Señor, te necesitamos. Te necesito, Señor. Te requiero. Te llamo. Te invoco. Te invoco, Señor. Te invoco. De lo profundo, oh Dios, a ti clamo. Como dice el Salmo, quiero buscarte de veras. Como dice el Salmo. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía y Dios mío. Como dice el Salmo. Quiero en esta noche habitar bajo tu abrigo, Dios Altísimo. Bajo tu presencia, Dios Altísimo. Para poder morar bajo tu sombra omnipotente, Señor. Me acerco a esa presencia bendita, por ese camino nuevo y vivo que se nos ha abierto. Ese camino nuevo y vivo que se nos ha abierto a través del cuerpo molido de nuestro Redentor, de nuestro Señor Jesucristo.
Sí, vengo por medio de la sangre. Vengo por medio de la sangre del Señor Jesús. No vengo con base en alguna cosa que haya en mí, en alguna cosa buena que haya en mí, ya que en mí sin ti no hay nada bueno. Todas mis justicias no son sino trapos de inmundicia, como tú mismo lo dices, y yo estoy de acuerdo con eso, y digo amén a eso, Señor. Que solamente en ti nos movemos, en ti vivimos, en ti somos. Y permíteme, como lo han dicho los hermanos, es una invitación al lugar santísimo. Permítenos en esta noche entrar. Tu palabra dice que tenemos entrada por ti al Padre. Eso dice el texto. Tenemos entrada por un espíritu al Padre. Queremos entrar. No en nuestras fuerzas, no. Sino en ti, Santo Espíritu. Tómanos de la mano, del corazón, de la razón, de la lógica, del entendimiento. Tómanos del Espíritu y condúcenos en esta noche, Señor. Que yo vine en esta noche por ti y tú lo sabes bien, Señor. Que el deseo de mi ser interno profundo es encontrarme contigo. Que con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el Espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque Dios mío eres tú. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en lugares secos y áridos donde no hay agua, Señor. O sea, en este mundo, donde no hay nada bueno para beber. Tú eres el agua de vida. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y dice el texto, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues si yo tengo sed de ti, Santo Espíritu, si yo tengo sed de ti, yo tengo hambre, mucha hambre de tu palabra y tengo sed, mucha sed de tu presencia, Señor Dios. Y solamente tú puedes darnos en esas dosis perfectas eso que es para comer y eso que es para beber, para nuestra alimentación y para nuestra hidratación, Señor. Hoy permite que encontremos ese alimento y hoy permite que encontremos esa agua de vida, Señor. Santo Espíritu, yo te experimento en esta hora y solo te quiero rogar que lo que yo estoy experimentando, Señor Dios, también lo experimente hasta el último de los hermanos que se ha conectado en esta noche a esta clase, Señor. Que lo experimente en esta hora, que lo experimente en este momento, bendito Dios. Te lo ruego, yo te lo suplico, Señor Dios. Cada hermano, cada hermana, Señor, cada uno de ellos, Señor. Sin excepción alguna, bendito Dios. Bendito Señor, que esa misma presencia, esa misma gloria que siento, que experimento, que es real, que es verdadera, que me envuelve, que me viste, ahora sea experimentada por cada uno de ellos, Señor Dios. En el nombre del Señor Jesucristo yo te lo pido. Le pido a usted cierre los ojos, me imagino que lo está haciendo. Le pido a usted incline su rostro. Y le pido a usted, en el nombre del Señor Jesucristo, abra su ser, abra su boca, porque si alguno tiene sed, venga a mí beba. No puede usted beber con la boca cerrada. No puede usted beber si no tiene sed. Dirá usted, paso, no quiero. Es solamente para el que tiene sed, es solamente para el que tiene hambre, es solamente para el que lo desea, es solamente para el que es deseoso de estas cosas, solamente para el que lo anhela, solamente para el que lo busca y lo busca de una manera ferviente, como aquel mercader que busca perlas preciosas, que después de haber encontrado la más preciosa, entonces va y vende todo lo que tiene y compra esa porque es la preciosa. O como aquel hombre que cavando un hoyo encontró un tesoro,
Y entonces va y compra aquel campo y se queda con el campo, pero no le importa el campo, lo que le importa es el tesoro que está en ese campo. ¿Qué hacen los dos? El uno cava, el otro busca. Así es como funciona esto. Si quiere este tesoro, tiene que buscarlo. Si quiere esta perla, tiene que buscarla, tiene que anhelarla, tiene que cavar. Se cava de rodillas, se cava con ganas, con deseo. Glorioso Dios, que durante toda esta clase, durante toda esta exposición, estés en pleno sobre la vida de cada uno, Señor Dios. Que el ambiente, Señor, que la atmósfera espiritual sea totalmente transformada por esa presencia tuya. Esa presencia tuya, Señor Dios, que pesa, porque tu palabra habla del peso de la gloria tuya, Señor Dios. Por eso es que el cuerpo reacciona de muchas maneras cuando tu gloria se manifiesta, porque es un peso real, un peso espiritual, Señor. Toma tú el control de esta reunión, mi Dios. Toma tú, Señor Dios, la batuta, el timón de toda esta exposición y haz posible que hoy podamos entrar allá a lo profundo de tu mente, allá a lo profundo de tu corazón, allá a lo profundo de tu revelación, a lo profundo de tu inspiración, a través de la iluminación que tú nos des a todos en esta noche. Señor Dios, con un carbón encendido, ven y ponlo en mi boca y permíteme hablar ágilmente y permíteme hablar con denuedo y permíteme hablar con inteligencia y permíteme hablar, Señor Dios. No es de mi humanidad, no es de mi carne, Señor Dios, sino desde tu voluntad, desde lo que tú quieres hablarnos, desde lo que tú quieres decirnos, porque yo discierno, Señor Dios, en esta hora en el Espíritu grandes cosas, Señor Dios, que quieres decirnos, hablarnos y que quieres hacer, operar, Señor, obrar en la medida en que se van diciendo estas palabras. Así que yo te pido, bendito Señor Dios, que no haya entre nosotros nada que estorbe, que no haya entre nosotros nada que afrente, que no haya entre nosotros nada que contriste, que no haya entre nosotros nada que apague, nada que estorbe, que no haya entre nosotros nada que obstaculice, Señor Dios, que tú hables y que tú manifiestes tu gran poder entre nosotros, Señor Dios. Ven con esos milagros que solamente tú sabes hacer, milagros de sanidad, milagros de liberación, milagros de resurrección y milagros de transformaciones, Señor Dios. Obra, opera, Señor, según tu voluntad. Desde ya, mi Dios, abro mi boca. La Escritura dice, envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina, Señor. Desde ya, Señor Dios, abro mi boca y tu palabra dice que la palabra que sale de tu boca no vuelve a ti vacía, Señor. Y abro mi boca, Señor Dios, y confieso tu palabra que dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder. Y declaro con mi boca lo que dice tu palabra, que el reino tuyo no consiste en palabras, sino en poder, Señor Dios. Y declaro, confieso con mi boca lo que dice el texto, que tú confirmas la palabra con las señales que siguen a esa palabra, Señor Dios. Vamos, manifiesta esas señales, manifiesta esos prodigios, manifiesta esos milagros de toda clase entre nosotros, Señor Dios. Que sea un viernes extraordinario y también que sea un viernes temible y terrible para el reino de las tinieblas. De esta manera iniciamos, Señor Dios, esta reunión, esta clase, esta exposición en esta noche, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios. Amén. Amén. Estimados hermanos, muy buena noche, ¿cómo están? Esto está tremendo, hermano. Está tremendo. No sé ya cómo le está yendo a usted, pero aquí está tremendo esto. Es impresionante. Es impresionante. Es algo sublime, algo de mucho respeto, algo de mucha reverencia. Es una maravillosa presencia entre nosotros, manifestándose
en pleno, dejándose sentir, dejándose percibir, dejándose discernir nuestro buen Dios. No lo tome, no lo tome como algo normal, porque ya deja usted después de maravillarse por estas cosas o con estas cosas. Más bien, repito, un momento de mucha reverencia, de mucho temor, de mucha gracia y de mucha misericordia. Presencia gloriosa, Santo Espíritu, maravilloso Espíritu, glorioso Dios. ¿Quién puede estar en pie delante de ti, Señor? ¿Quién puede estar en pie delante de ti? Glorioso Dios, glorioso Señor, amado Dios, amado Señor. Buen Dios, buen Dios, buen Dios, buen Dios, buen Dios. Maravilloso Dios, maravilloso. Bendito Señor. ¿Quiénes somos nosotros, Señor? ¿Quiénes somos nosotros? Para que tú te dignes a hacer esto y hagas estas cosas entre nosotros, Señor. Para que toques nuestras vidas de esta manera, Señor Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Maravilloso Dios. Maravilloso Señor. Oh, Dios mío. Dios mío. Ese tiempo es tuyo, Señor. Tú sabes que es así. Aquí haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Los puntos, los pasos, los protocolos, los pones tú, Señor. Yo solamente sé una cosa y es que yo te necesito. Yo solamente sé una cosa y es que yo te anhelo y es que yo vine por ti. Eso es. De ahí en adelante, que pase lo que tú quieras. Que hagas lo que tú quieras, Señor. Bendito. Bendito Dios.
está la gloria del Espíritu por allá en México? Ajá. Estaba leyendo el pastor Guillermo Navarrete, dice: en Monterrey, México, estamos empapados de esa presencia. Bueno, ¿y cómo está esa gloria manifestándose allá en Venezuela? Glorioso Dios. Y aquí en Colombia, en los diferentes lugares. Y en los demás países desde donde en este momento se conectan. Glorioso Dios, bendito Señor. Qué maravilla, qué maravilloso eres, Dios. Recuerde usted que donde está el Espíritu del Señor manifiesto allí, cualquier cosa conforme a la voluntad de Dios puede pasar, siempre y cuando usted lo crea. ¿Lo cree? ¿Lo cree? ¿Cree que puedo hacer esto? Pregunta el Señor en múltiples ocasiones a las personas que se le acercaron. Ok. Así con este rocío cayendo, así con esta lluvia de bendición cayendo sobre cada uno de nosotros, vamos a intentar adentrarnos en el tema que nos compete, que nos corresponde la noche de hoy, como lo es el tema de las relaciones personales. Entonces ya es la lección número 5, relaciones personales. Muy a propósito lo que está pasando en este momento con el tema, las relaciones personales. Porque mire que el subtítulo dice: su manera de vincularse con otras personas. La manera como el Espíritu Santo se vincula, se relaciona con otras personas. O los tratos del Santo Espíritu de Dios con otras personas. Es muy a propósito. No les había dado ni siquiera el título de la clase de hoy. Ni siquiera les había avisado que ya salimos de la 4 y entramos a la 5. Y ya el Espíritu de Dios, pues, vinculándose con nosotros, relacionándose con nosotros, desarrollando esos tratos con nosotros, tratos de amor, de gracia, de misericordia. Ese anhelo celoso que tiene el Señor por cada uno de nosotros, ese acercamiento que quiere el Señor que tengamos con Él, para después Él acercarse a nosotros. Entonces, bienvenidos, estimados hermanos, esto es Neumatología Bíblica, módulo 2, el Espíritu Santo es una persona. Lección número 5, relaciones personales, su manera de vincularse con otras personas, y esta sería la clase número 11 de este módulo número 2. Sí, 5 lecciones en 11 clases hasta el momento. Bueno, como ya hemos visto, el Espíritu de Dios es una de las personas de la triunidad divina. Esto lo vimos en el módulo anterior. De modo que se sobreentiende aquí que el Espíritu del Señor tiene una relación con el Padre y que el Espíritu del Señor tiene una relación con el Hijo. Dios no podría ser llamado, eso lo vimos en el módulo anterior, Dios no podría ser llamado amor si no tuviese a quien amar, si no tuviese con quién relacionarse desde ese amor. Eso lo vimos y lo estudiamos profundamente, ¿no? Es decir, un ser solitario no puede hablar de amor, porque para amar se necesita un recipiente en el cual desbordar todo el amor. Cuando el texto sagrado dice Dios es amor,
Primeramente, es amor entre las personas que conforman la Trinidad, es decir, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, aparte de eso, nuestro Dios es amor para con su creación. Y nuestro Dios es amor para con nosotros. De tal manera nos amó. Usted sabe el resto del versículo. Revisando esas relaciones, en muchos textos el Señor habla abiertamente de esas relaciones y en muchos otros textos lo hace a través de simbolismos, que es una de esas formas especiales que tiene el Señor de manifestar esas relaciones. Y cuando el Señor utiliza símbolos en la Sagrada Escritura, utiliza esos ejemplos, utiliza esas comparaciones o esas metáforas, es para que usted y yo hagamos lo que él mismo dijo que teníamos que hacer con los símbolos que utiliza o con los ejemplos que el Señor pone. Estaba en el Sermón del Monte y en el Sermón del Monte, en el capítulo 6, el Sermón del Monte es Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Y en el capítulo 6 el Señor dice, mirad las aves del cielo. Y después dice, considerad los lirios del campo. Ahora el Señor dice, miren las aves del cielo, y eso es lo que uno nunca hace, uno nunca mira las aves del cielo, ¿no? Y el Señor me manda a que mire las aves del cielo. Que cuando yo hago lo que el Señor me dice, mirad las aves del cielo, yo entiendo lo que el Señor me quiso decir a través de las aves del cielo. O sea, a través de las aves del cielo el Señor me está hablando. Pero no lo va a poder escuchar si no cumplo con la condición del mandato que es mirar las aves del cielo. Y después dice, con respecto a los lirios del campo, ya refiriéndose a la ropa, al atuendo, a la provisión diaria, dice, considerad los lirios del campo cómo crecen. ¿Qué es lo que le tengo que revisar a un lirio? Pues cómo crece. ¿Qué tengo que considerar de un lirio? Su proceso de crecimiento. Cuando yo lo hago, el Señor me habla a mí acerca de esos temas de crecimiento, de los temas de provisión, de los temas de fe. Mucho, un sinnúmero, infinidad de cosas. Dios me está enseñando, diciendo, cuando yo cumplo con la condición del mandato. Obviamente Dios habla a través de su palabra, que es el principal y más confiable método de iluminación del Señor. Pero si el Señor me manda en su palabra que yo mire las aves, debería hacerlo. Y si el Señor me manda que yo considere los lirios del campo, yo debería hacerlo también. Y me parece bien especial que cuando usted revisa las comparaciones que las personas de la Trinidad o Triunidad hacen entre ellos mismos, los simbolismos que utiliza el Padre para referirse a Él mismo, los simbolismos que utiliza el Hijo para referirse a Él mismo y los simbolismos que utiliza el Espíritu Santo para referirse a Él mismo, es una cosa bien especial. Y cuando usted se pone a analizar estos simbolismos, pues la cosa aparte de especial resulta espectacular en el grado de edificación que trae a nuestras vidas. Ejemplo, en la Sagrada Escritura, Dios Padre se compara a un águila. Eso es Deuteronomio capítulo 32, versículo 11. Búsquelo por favor. Deuteronomio capítulo 32, versículo 11. El Padre habla, me avisa cuando ya por favor. El Padre habla y al hablar utiliza un símbolo para referirse a Él mismo. Y dice el texto, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. El Padre se compara con un águila. Y si el Padre se compara con un águila, pues haría yo bien al considerar un águila, analizar un águila, prestarle atención a un águila,
con el fin de lograr entender parte de lo que es el carácter, la obra, la naturaleza, la esencia, el atributo, etcétera, de nuestro Dios Padre, ya que se compara con el águila. O sea, no basta con yo aprenderme el versículo, no basta con yo saber dónde está escrito. Deuteronomio 32:11, el Padre se compara con un águila y le puedo decir el texto de memoria. Ok, ahora deme la enseñanza o la aplicación. No, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque nunca he escudriñado un águila. Nunca he analizado profundamente un águila. Nunca he considerado hasta la médula un águila. Y debería yo hacerlo, porque si el Señor utiliza el simbolismo del águila para referirse a Él mismo, pues yo lo debería hacer. Y así yo podría crecer en el conocimiento de cómo es Él. Y al crecer en el conocimiento de cómo es Él, me podría yo relacionar de una manera más íntima con Él. Aquí hay diferentes versiones de la K2, de la NTV, Nueva Traducción Viviente, como también de la Reina Valera. Nuestro rector nos está facilitando todas estas herramientas. Y el Hijo, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, Lucas capítulo 13, en el versículo 34, Lucas capítulo 13, en el versículo 34. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Nuestro problema es nuestra superficialidad. A mí me gustó una imagen que usó Carlos Spurgeon, príncipe de los predicadores, siglo XIX, Londres, Inglaterra, para referirse al cristiano superficial. Dice, el cristiano superficial es como las vacas que se meten a los hermosos jardines. Las flores hermosas las van a pisotear, las van a volver una nada, van a tirar al suelo y romper todas las materas o las macetas. Solamente va detrás de la hierba, o sea, lo superficial, no le importa el resto. Cuando sale una vaca de ahí, dejó un caos, dejó todo lleno de desorden, dejó todo roto, dejó todo lleno de estiércol, y lo único que se comió fue la hierba. Y así pasa con la mayoría de cristianos, súper superficiales. Solamente ven las cosas por encimita y no ahondan en el tema. Y el Señor Jesucristo claramente dijo, escudriñad las escrituras. Escudriñar quiere decir ir al fondo, ir a la raíz del asunto. Si el Padre se compara con un águila, yo debería hacerlo. Ahora, el Hijo, Lucas capítulo 13, versículo 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise? ¿Quién está hablando ahí? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos, debajo de sus alas, y no quisiste? Como la gallina. Sí, señores, sí, señoras, el Hijo se compara a sí mismo con una gallina. Ajá. Si yo quiero conocer a profundidad la esencia, la naturaleza, el carácter, el corazón, el pensamiento del Hijo, con el fin de conocerlo a profundidad, con el fin de relacionarme íntimamente con el Hijo, debería yo, entre otras cosas, más que hay que hacer, considerar a profundidad una gallina. Qué tremendo esto, ¿no? Y esto es teología pura. ¿Por qué es teología pura? Es que a veces creemos que la teología es pues solo Biblias de estudio, solo concordancias, comentarios, diccionarios, atlas y diversas ayudas, pero no hacemos lo que el texto me está ordenando que yo tengo que hacer, que es escudriñar a profundidad el simbolismo que cada una de las personas utilizan, cada una de las personas de la Trinidad utilizan para referirse a ellos mismos.
Porque es ahí donde realmente yo conozco. Es ahí donde realmente yo entiendo. Y es ahí donde realmente después de conocer, yo paso a relacionarme. La gallina. Ahora, después de encontrar con que el padre se compara a sí mismo con un águila, y después de encontrar con que el hijo se compara a sí mismo con una gallina, pues nos encontramos con que el Espíritu Santo, hablando en términos de aves, se compara a sí mismo. Eso creo que lo sabe todo el mundo. Es lo más famoso que hay, ¿cierto? Es lo más famoso. Muy bien. Con una paloma. Pero el asunto es que usted y yo llegamos hasta ahí. Llegamos hasta ahí. Que el Espíritu de Dios vino sobre el Señor Jesucristo en forma como de paloma. Y hasta ahí llegamos. Ya. ¿Por qué? Porque como somos tan superficiales, estimados hermanos en Cristo. Y eso lo digo con todo el respeto, pero con toda la verdad. Somos tan superficiales que así como no nos hemos tomado el trabajo de analizar profundamente a un águila para entender al Padre, y así como no nos hemos tomado el trabajo de entender profundamente a una gallina para después entender al Señor Jesús, qué tremendo esto, ¿no? Pues tampoco nos hemos tomado el trabajo de escudriñar profundamente el carácter de una paloma para poder entender al Espíritu Santo. Y después de entender al Espíritu Santo, pasar a relacionarme con la persona del Espíritu Santo. Ahora, hoy no podemos hablar de águilas y no podemos hablar de gallinas, que Dios nos dé la oportunidad posteriormente para poderlo hacer, porque hay toda una verdad profundísima acerca de esto. Y ahí es donde viene la edificación cuando usted lo entiende, ¿no? Pero como la clase dice, o la clase trata de la manera como el Espíritu Santo se vincula, se relaciona con nosotros, y el simbolismo que utiliza, entre otras formas simbólicas, para referirse al Espíritu Santo es a través de un ave, que es la paloma, pues hablemos un rato acerca de este tema. El primer símbolo que aparece en la Biblia, refiriéndose a la persona del Espíritu Santo, para eso le toca ir a usted al viejo libro, viejo capítulo y viejos versículos, allá donde arrancó toda esta historia, en Génesis capítulo 1, versículo 2. Yo creo que a estas alturas la mayoría ya se lo sabe de memoria, ¿cierto? Pero, por si las moscas, de todos modos, vaya por favor, ubíquese en Génesis capítulo 1, versículo 2. Génesis 1, 2. Y me avisa cuando ya, por favor. Recuerde, usted me avisa para yo no ir corriendo, para que ninguno diga, no, pero ¿cómo le sigo el paso? Entonces, dígame ya, con eso yo... bueno, listo. En Génesis capítulo 1, versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, aquí hemos hablado de espíritu, ¿se acuerda? Hemos hablado del Ruach, Dios, Elohim, o sea, hemos hablado tantas cosas. Ese texto contiene tanta riqueza, impresionante. Pero aquí hay una palabrita, o dos palabritas más bien, y esas dos palabritas son se movía. Ahí dice claramente la última línea de Génesis 1:2, ¿no? Dice se movía sobre la faz de las aguas. Esa frasecita se movía en el hebreo es este término que le voy a escribir acá. Se lo estoy escribiendo. Ese término. Ahí, ya se lo puse en el chat. Rak-haf. Rak-haf. Y Rak-haf, es decir, es como si dijera,
La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios, Rakhaf, sobre la faz de las aguas. Ese término hebreo, es que nosotros ya hemos pasado por Elohim, ¿se acuerda? Por Adonai, ¿se acuerda? Hemos pasado por el Ruach, todos términos hebreos. Ahora llegamos a otro término hebreo también, Rakhaf. Y Rakhaf significa empollar. Ojo, empollar. Significa incubar. ¿Ah? O como las versiones que nos está compartiendo nuestro rector, significa aletear sobre. Aletear sobre, empollar sobre o incubar sobre. Ahora, ese término del hebreo, Rakhaf, pues no se lo puedo aplicar a ningún otro símbolo relacionado con la persona del Espíritu Santo. Analice, por ejemplo, el viento. No, pero ¿cómo hace el viento para empollar? ¿Cómo hace el viento para incubar? ¿O cómo hace el viento para aletear? No nos sirve ahí el símbolo del viento. Entonces puede ser el fuego. Tampoco, porque como el fuego incuba, como el fuego empolla, ¿sí? O como el fuego aletea sobre. No puede ser. Entonces, el símbolo del vino, porque el vino también es símbolo del Espíritu Santo. Pues no, el vino tampoco puede incubar, el vino tampoco puede empollar, tampoco puede aletear. Entonces, ¿cuál será? El aceite. No, pues tampoco. Y usted sigue así, símbolo tras símbolo, tras símbolo, tras símbolo, y no, definitivamente ninguno se puede relacionar correctamente con ese término en el hebreo. Solamente uno. Solamente uno. Tiene que concentrarse usted de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Solamente uno. Solamente un símbolo cabe ahí. ¿Y es cuál? Símbolo cabe ahí. Que sí empolla, que sí encuba o incuba y que sí pueda aletear. Y es la paloma. O sea que el primer símbolo, sin mencionarlo claramente, porque por eso hay que escudriñar, por eso Jesús dijo escudriñe. Porque es que en la Biblia, olvídese que todas las cosas están en forma de papilla. Aquí se llama papilla, no sé allá en su ciudad, país, ¿cómo se le llama? Papilla, sí, esa comida molidita ya, cómasela. No. Hay que escudriñar, así, hay que estudiar, hay que quemarse las pestañas, hay que doblar rodillas pidiéndole al Señor iluminación. El primer símbolo, porque es Génesis 1:2, el primer símbolo que se menciona en la Biblia relacionado con el Espíritu Santo es el símbolo de la paloma. Es el primero. Ahora, ¿por qué la paloma? Pues porque será el símbolo por excelencia. Qué tremendo, o sea, no se menciona ningún otro acá. Porque dice que el Espíritu de Dios estaba incubando, el Espíritu de Dios estaba empollando, el Espíritu de Dios estaba aleteando. Qué impresionante. Ahora dice que estaba incubando, empollando o que estaba aleteando sobre, esto ya lo hemos visto, sobre el desorden, ¿sí? Sobre el vacío y sobre las tinieblas. Los lugares preferidos donde al Espíritu Santo le gusta obrar, donde hay desorden, donde hay vacío y donde hay tinieblas. ¿Para qué? Para transformar. Recuerde que uno de los milagros que encontramos en los evangelios, uno de las 4 diferentes clases o categorías de milagros que encontramos en los evangelios: primero, sanidades; segundo, liberaciones; tercero, resurrecciones; cuarto, transformaciones. Lo que encontramos de ahí en adelante en Génesis capítulo 1 es que el Señor transforma el desorden en orden, el vacío en llenura y las tinieblas en luz. Y que eso se hace solamente, se soluciona solamente cuando la palabra, también lo vimos, eso es Génesis 1:3, en donde dice, y dijo Dios, ¿sí? Cuando la palabra entra en acción. Impresionante. Que el versículo 1 menciona a Dios, pues el Padre; el versículo 2 menciona al Espíritu de Dios,
Y el versículo 3 menciona la palabra y ya usted sabe quién es la palabra. El principio era la palabra, ¿no? Y que ahí está el Espíritu de Dios incubando, empollando, aleteando sobre el desorden, vacío y tinieblas, pero esas transformaciones solamente se dan cuando la palabra entra en acción. Y cuando la palabra entra en acción, versículo 3, es cuando hay un despliegue de poder del Espíritu Santo impresionante a partir del mismo versículo 3, en donde dice, y dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz, y de ahí en adelante por toda la historia de la Sagrada Escritura. Impresionante, ¿no? O sea que esta palomita, ojo esto, esta palomita que aletea, esta palomita que incuba, esta palomita que empolla, en el versículo 2, es de un poder, es de una omnipotencia, es de unas maravillas, de unas señales, de unos prodigios y de unos milagros impresionantes. Ahora, esto al comienzo de la Biblia lo que podríamos llamar Antiguo y Nuevo Testamento, entonces el Antiguo Testamento. Primer símbolo que utiliza el Antiguo Testamento para referirse a la persona del Espíritu Santo, la paloma, que incuba, que empolla, que aletea. Sobre, ya usted reconoce sobre qué lugares. ¿Para qué? Para transformarlos. El Espíritu de Dios es espíritu transformador. Por eso dice el texto, somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu de Dios, que es la cuarta categoría de los milagros que aparecen en los evangelios, las transformaciones. Impresionante. Ahora, si pasamos al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, el primer símbolo utilizado para referirse a la persona del Espíritu Santo es el mismo. ¿Cuál? La paloma. Y está directamente relacionado el símbolo de la paloma con ahora la persona de nuestro Señor Jesucristo. En textos como por ejemplo Marcos capítulo 1 versículo 10, búsquelo por favor. Espero usted bien concentrado en lo que el Santo Señor está diciendo. Marcos capítulo 1 versículo 10. Me avisa. Okay. Y dice, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Ese sobre es el mismo sobre de Génesis capítulo 1, versículo 2. Usted hoy examina otra vez Génesis 1, 2, aparece la palabra sobre. Sobre. Símbolo utilizado aquí claramente, porque usted dirá en Génesis 1.2 no está tan claro. No está tan claro si no escudriña. Pero si escudriña, está súper claro. Ahora aquí, en Marcos 1.10 está súper claro que vino el Espíritu de Dios en forma como de paloma, simbolismo, y descendió sobre él. ¿Sobre quién? Sobre el Señor Jesús. Lo mismo en Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 3, versículo 22. Vino por palabra, ¿cierto? Vino por doctrina. Ok. Reciba palabra, reciba doctrina. Lucas capítulo 3, versículo 22. Me avisa. Lucas capítulo 3, versículo 22. Listo. Dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Hacemos énfasis en que el Espíritu Santo vino en forma corporal como de paloma sobre la persona del Señor Jesús.
Ahora, en este caso, usted encuentra algo distinto, encuentra una cosa que hay que entender primero. Porque en Génesis 1:2, el Espíritu de Dios está moviéndose sobre el desorden, sobre el vacío, sobre las tinieblas para transformarlas, ¿cierto? Aquí en este caso, el Espíritu de Dios está sobre la persona del Señor Jesús, quien iba a ser su recipiente y su herramienta y su instrumento para, a través de él, a través de la persona del Señor Jesús, a través de él, enfrentarse a situaciones de desorden, enfrentarse a situaciones de vacío y enfrentarse a situaciones de tinieblas y transformarlas todas. Es decir, en el Señor Jesucristo no había ningún desorden, en la persona del Señor Jesucristo no había ningún vacío, en la persona del Señor Jesucristo ninguna tiniebla, de modo que se convierte en el vaso perfecto para a través de él obrar en medio del desorden, obrar allá donde hay vacío y obrar allá donde hay tinieblas. Esa obra o esa operación arranca, inicia, tiene su punto de partida cuando la palabra entra en acción. ¿Quién es la palabra? El Señor Jesús. Como usted lo encuentra en Lucas capítulo 3, versículo 23. O sea, el texto que sigue. Y el texto que sigue dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Vuelvo y se lo explico. El versículo 22 dice que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Y cuando el Espíritu Santo desciende en forma como de paloma sobre Jesús, versículo 23, el Señor comienza su ministerio. ¿Cuál ministerio? Pues ¿quién es Jesús? La palabra, o sea, el ministerio de la palabra. O sea, es lo mismo que usted encuentra en Génesis 1, 2 y 3. En Génesis 1, 2, el Espíritu de Dios está moviendo desorden, vacío y tinieblas. Las operaciones gloriosas comienzan cuando se da la palabra. Génesis 1, 3. Cuando la palabra entra en acción. Génesis 1, 3. Aquí lo mismo. Lucas 3, 22. El Espíritu de Dios desciende sobre Jesús, pero los milagros, las obras poderosas, las sanidades, liberaciones, resurrecciones y transformaciones comienzan, arrancan, el poder se despliega cuando la palabra comienza su ministerio. La palabra hace lo que solamente la palabra puede hacer. O sea, cuando el Señor Jesucristo entra en acción, como lo dice el versículo 23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Cuando el Señor comienza su ministerio, cuando la palabra de Dios, cuando el ministerio de la palabra entra en acción, la paloma, versículo 22, comienza a sanar, comienza a liberar, comienza a resucitar y comienza a transformar. En el mismo Lucas, capítulo 4, versículo 14, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. El poder del Espíritu. ¿Cómo combina usted los tres textos? Lucas 3:22, el Espíritu Santo en forma como de paloma sobre Jesús. Versículo 23, Jesús comienza su ministerio, es el ministerio de la palabra. Lucas 4:14, el poder del Espíritu Santo se manifiesta, se despliega por donde quiera que la palabra es dada, por donde quiera que la palabra es mencionada, por donde quiera que la palabra va transitando, por donde quiera que la palabra se da, o sea, por donde quiera que el Señor Jesucristo va llevando su ministerio. Esto es impresionante. En Juan capítulo 1, versículo 32, Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 32. Me avisa cuando ya. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 32. Búsquelo por favor y me avisa cuando ya. Lucas, capítulo 1, versículo 32.
Es el testimonio que da Juan el Bautista acerca de la persona del Señor Jesucristo. Y dice, entre otras cosas, versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. ¿Ah? Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, el simbolismo. Y a continuación dice, y permaneció sobre él. Ahora, de manera superficial usted va a leer el versículo, usted va a seguir leyendo y no entendió nada y no le importó nada, no le interesó nada y usted cerró la Biblia y dice, ya leí mi Biblia hoy. Pero aquí hay un tema bien importante. Porque una cosa es que la paloma descienda sobre Jesús y otra cosa es que la paloma, con su carácter, con su personalidad, decida quedarse permanentemente sobre la persona de Jesús. O sea, eso normalmente conseguirlo es muy difícil. Que una paloma se pose sobre usted y se quede a vivir sobre usted. Que se le pose sobre la cabeza o sobre el hombro y permanezca viviendo de ahí en adelante en ese mismo lugar, en ese mismo hombro o sobre su cabeza. La paloma es un animal sumamente asustadizo, sumamente nervioso, sumamente sensible. Ahora el versículo 33 dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender al Espíritu y que permanece sobre él, esa es la clave, que descienda al Espíritu y que permanece sobre. Ahora, permanecer sobre, ¿de qué está hablando? De relación. ¿De qué está hablando? De vínculo. ¿De qué está hablando? De trato. ¿De qué está hablando? De cercanía. De eso está hablando. Si usted no entiende a profundidad el carácter de una paloma, usted no va a entender a profundidad el carácter del Espíritu Santo. Si usted no aprende a convivir con una paloma, si usted no aprende a hacer todo lo que está a su alcance para que una paloma se le acerque y permanezca en su vida, nunca aprenderá a relacionarse correctamente, a vincularse correctamente, a tratar correctamente a la persona del Espíritu Santo. ¿Es así? Es así. El águila tiene un carácter. La gallina tiene otro carácter. La paloma tiene otro carácter. Tres personas distintas, ¿se acuerda? Un solo Dios verdadero. Aquí, tres simbolismos, tres aves distintas. En el simbolismo, ¿no? Que se refieren a las tres personas de la Trinidad o Trinidad, un solo Dios verdadero. Esto es impresionante. Muy bien. 7 capítulos después, estimado hermano, estimada hermana en Cristo, 7 capítulos después del primer capítulo que leímos al principio, o sea, de Génesis 1, cuando digo 7 capítulos después, me estoy refiriendo a Génesis capítulo 8. Busque Génesis capítulo 8, por favor. Génesis capítulo 8, el contexto es el diluvio universal. ¿Sí? El juicio de Dios que vino sobre la tierra porque los hombres se multiplicaron sobre la tierra y con esa multiplicación demográfica se multiplica la maldad, el pecado, la iniquidad sobre el planeta. Dios dice que se arrepiente de haber creado al hombre y que lo va a destruir. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. O sea que es por gracia desde el principio, por gracia siempre, ¿no? Cuando dice que Noé halló gracia, quiere decir que en Noé no había nada bueno. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? En Noé no había nada bueno, en su esposa no había nada bueno, en sus hijos no había nada bueno y en sus nueras no había nada bueno. Nada, nada bueno. No le busque, no le escarbe porque no va a encontrar nada bueno en ellos. No va a encontrar nada bueno en estos 8 que entraron al arca porque la Biblia dice que eso fue por gracia. Entonces no hay nada. Dios escogió a Noé porque no. Dios escogió a Noé porque yo soy muy bueno. La razón no se encuentra en Noé.
La razón se encuentra en Dios. Ok. Después de haber aclarado esto, entonces, pues ya las aguas habían cesado, o sea, ya pasó el diluvio, y tenemos que comprobar a ver si ya o todavía no, o cuándo es que salimos nosotros de esta embarcación. Entonces, en el versículo 7, Génesis 8:7, se menciona un animal. Y dice, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Ok, un cuervo. El cuervo. También, cuando usted analiza detenidamente, escudriña detenidamente, considera profundamente al cuervo, inmediatamente usted puede relacionar el cuervo con un personaje. ¿Cuáles son los hábitos alimenticios de un cuervo? ¿Qué come un cuervo? Es la pregunta, ¿cierto? El cuervo, pues no es como la paloma. La paloma se menciona en el versículo 8, envió también de sí una paloma. Pero una cosa es la paloma y otra cosa es el cuervo, y una cosa son los hábitos alimenticios de la paloma y otra cosa son los hábitos alimenticios del cuervo. Y primero se menciona aquí al cuervo. Al cuervo. Los hábitos alimenticios del cuervo son realmente totalmente diferentes a los de la paloma. ¿Por qué? Porque el cuervo es carroñero, ¿sí? Al cuervo le encanta lo descompuesto, sí. Lo podrido, sí. Lo picho, sí. Lo putrefacto. Ahora el versículo 7 nos dice, envió un cuervo el cual salió y estuvo yendo y volviendo, hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. O sea, el cuervo iba, se quedaba por allá un rato, ya usted interpreta haciendo que, y vuelve, y sale, y vuelve. Y al salir, la pregunta es, ¿qué está haciendo por allá? Mira lo que acaba de ocurrir, un diluvio. ¿Eso qué quiere decir? Muerte. ¿Eso qué quiere decir? Pues gente inerte, animales muertos. ¿Y cuánto tiempo llevaban muertos? Pues imagínense, ya cuántos días llevan, ya cuántas semanas llevan, ya cuántos meses llevan ahí. Afuera, multitud de cadáveres dañados, podridos, pichos, descompuestos. Con lo que se encuentra el cuervo es con todo un restaurante, o sea, un buffet abierto, una mesa aderezada. Y él va, se alimenta, vuelve, va, se alimenta, vuelve, va, se alimenta, vuelve. Al cuervo le encanta estar donde hay muerte. Al cuervo le encanta estar donde está lo dañado, donde está lo depravado. Ahí le encanta estar al cuervo. Primero manda un cuervo. Y recuerde que todo esto es inspiración del mismo Espíritu de Dios. Es revelación, es inspiración y ahora es iluminación. El cuervo, entonces, es el antónimo de la paloma. El cuervo es lo contrario a la paloma. La paloma no puede estar allá, no se deleita con la carroña, no se deleita con lo picho, con lo podrido, con lo putrefacto. La paloma no puede con eso. No es su lugar, pero sí es el lugar del cuervo, ¿no? Ahora usted sabe muy bien quién sí puede estar donde hay muerte, quién sí puede estar donde hay depravación, quién sí puede estar donde está lo picho, lo putrefacto de la sociedad. Usted sí sabe en este momento, a esas alturas de la exposición, entonces, el cuervo a quién representa, el cuervo a quién simboliza. Allá donde está lo dañado, allá donde está la maña, el vicio, la carne, lo podrido, lo picho, allá se alimenta de eso. Ahí está su deleite. Por donde pasa solamente va dejando eso. Y va y vuelve, y va y vuelve, y va y vuelve, y va y vuelve, hasta que las aguas se secaron de sobre la tierra.
Ahora el versículo 8, versículos 8 y 9 dicen lo siguiente. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Se menciona la paloma. ¡Qué bella terminología! No se utiliza la misma terminología con respecto al cuervo, pero sí con respecto a la paloma. Preste atención, dice, envió también de sí una paloma. De sí. Examina el versículo 7, ahí no dice que envió de sí un cuervo, no. Dice, envió un cuervo. Pero la paloma la envió de sí. ¿Cómo así yo envío de mí una paloma? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la paloma muy seguramente estaría en su mano, estaría en su seno, estaría en su pecho, la tendría alzada, la tendría abrazada, la tendría en su hombro, la envía de él, ¿no? Dese cuenta que es algo íntimo. La paloma la envía de sí. ¡Qué impresionante! Entonces envió de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Eso quiere decir, la paloma fue, no halló donde sentar la planta del pie. O sea, no fue como el cuervo, porque es que qué sospechoso, mandé al cuervo y el cuervo se demoró un rato. Se demoró un rato y después volvió. Y traía el pico lleno de sangre, lleno de cosa picha, lleno de cosa podrida. Y después el cuervo volvió y se fue y se quedó otro rato por ahí. Y volvió al cuervo. Pero con la paloma no. O sea, la paloma se fue y volvió inmediatamente. O sea, no. No tengo dónde quedarme, no tengo dónde posar mis pies. Yo no voy a descender sobre un cadáver. Yo no voy a descender. Ojo, yo no voy a descender sobre un cadáver. Fíjense cómo la paloma. Yo no voy a descender sobre carne putrefacta. Yo no voy a descender sobre la carroña. Ah, creo que lo está captando, ¿cierto? Ese no es lugar para mí. Ahora, déjelo ahí y ya ahorita le encontramos otra enseñanza. Versículo 10 y versículo 11. Y el versículo 10 dice, esperó aún otros 7 días, o sea, tiempo después, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. La paloma, ya no habla del cuervo. ¿Por qué? El cuervo iba, volvía. Él siguió en su festín. Pero esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, o sea, se demoró un rato y volvió, se demoró un tiempo y volvió. Y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Olivo, muy bien. La planta del olivo es una planta, es un arbusto, no es un árbol grande, enorme, no, el olivo es un arbusto pequeño. Noé entendió que las aguas se habían retirado de sobre la tierra, ¿por qué? Porque es que la paloma volvió con una ramita de olivo en el pico. Eso quiere decir que la paloma encontró un arbusto. Y si la paloma encontró un arbusto, que es una planta pequeña, eso quiere decir que las aguas ya habían descendido a ese nivel. Mire, pues pura inteligencia, ¿no? Ahora, dése cuenta lo que la paloma buscó. Arbustos, ¿por qué? Porque la paloma es granívora. La paloma es vegetariana. La paloma se alimenta de granos, se alimenta de vegetales. Muy distinta la dieta del cuervo. Todo picho, todo podrido, todo putrefacto. Por eso el cuervo es diferente a la paloma es diferente al cuervo. El cuervo es simbolismo de alguien que usted ya identificó y la paloma es simbolismo de alguien que es la antítesis del primero. Ahora trae una ramita de olivo. ¿Qué significa la ramita de olivo? Pues la ramita de olivo significa que ya las aguas habían decrecido. Si las aguas ya decrecieron, eso quiere decir que el juicio
ya pasó. La ira de Dios ya se aplacó. ¿Sí? Eso quiere decir que Dios ya hizo su perfecta voluntad. Y eso quiere decir, la ramita de olivo, que ahora hay esperanza. Esto quiere decir, la ramita de olivo, que ahora hay las formas de iniciar una nueva vida. La ramita de olivo y su significado profundo. ¿Qué significa la ramita de olivo? Significa paz. Si Dios ya aplacó la ira, aplacó su ira, pues entonces ya hay paz entre Dios y quienes están dentro del arca con base en la gracia. Y la ramita viene y trae esa revelación. Y la ramita viene en el pico de la paloma, o sea que la paloma conduce esa revelación. Ahora, a continuación, versículo 12 dice, y esperó aún otros 7 días. Note que versículos 8 y 9 se menciona la paloma. Versículos 10 y 11 se menciona la paloma. Y versículo 12 se menciona la paloma. Esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Se fue y ya no volvió. Okay. Dejemos al cuervo de lado y concentrémonos en la paloma. Lo primero que se nos dice de la paloma, se fue y volvió. No hay nada para mí allá afuera. Lo segundo que se dice de la paloma, que se fue, se demoró un rato y volvió con una ramita de olivo en el pico. Lo tercero que se nos dice de la paloma, que se fue y ya no volvió. Qué impresionante, estimado hermano en Cristo, que cuando usted examina la obra, la operación del Espíritu Santo a lo largo y ancho de la historia de la humanidad, usted se encuentra con lo siguiente. Primero, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo iba, pero volvía. Iba, obraba poderosamente y volvía. El Espíritu Santo fue enviado desde el mismo seno del Padre. Impresionante. Como la palomita fue enviada desde Noé, como lo dice el texto. De sí envió una paloma. De sí el Padre envió al Espíritu Santo. Antiguo Testamento, de sí el Padre enviaba al Espíritu Santo y el Espíritu Santo iba, descendía poderosamente sobre los hombres, descendía poderosamente sobre Gedeón y vencía a los madianitas, descendía poderosamente sobre Sansón y vencía a los filisteos, descendía poderosamente sobre David y vencía a los enemigos de Israel, pero descendía poderosamente, pero no se quedaba en ellos, sino que volvía al seno del Padre. ¿Por qué? Porque la paloma no puede habitar en medio de la carroña, en medio de la putrefacción. La paloma no encontró un lugar adecuado para vivir, para quedarse a vivir, para permanecer viviendo en el Antiguo Testamento. Por eso con lo que usted se encuentra era que iba y volvía, aparece, obras poderosas, señales, milagros y vuelve. Algo como impersonal también, porque solamente se menciona que venía, entonces dotaba a los hombres de un poder excepcional, se realizaban los milagros, hazañas, cosas extraordinarias, y de repente el Espíritu de Dios, como en el caso de Sansón que dice que el Espíritu de Dios ya se había retirado de sobre su vida y él ni siquiera se había dado cuenta. O como en el caso de Saúl, que el Espíritu de Dios se había retirado de sobre su vida y en cambio vino un espíritu inmundo de parte de Jehová y ni siquiera se habían dado cuenta. Esos textos le sirven a usted para entender que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía y se iba, venía y se iba, venía y se iba, venía y se iba y no se quedaba. Primera fase. Noé envía a la paloma va y viene. Antiguo Testamento, el Padre envía al Espíritu Santo, va, hace lo que tiene que hacer y vuelve al seno del Padre. No encontró dónde quedarse a habitar. Claro, va y obra poderosamente. Porque desde Génesis 1:2 opera donde está el desorden, opera donde está el vacío y opera donde están las tinieblas. Pero quedarse a vivir, no, quedarme a vivir no.
Trabaja el Espíritu Santo donde hay desorden. Trabaja el Espíritu Santo donde hay vacío. Trabaja el Espíritu Santo donde hay tinieblas. Trabaja, pero no habita. Trabaja, pero no vive. Trabaja, pero esos lugares no son su residencia. Trabaja, pero esos lugares no son su morada. El Espíritu de Dios no es un cuervo, es como una paloma. Segundo, pasados 7 días, Noé tomó la paloma. La paloma se fue y se demoró un tiempo. Y no volvió sola. Volvió con una ramita de olivo en el pico. Tremendo esto. Segunda etapa del mover o de la obra o de la operación del Espíritu Santo a lo largo y ancho de la historia de la humanidad. La primera etapa, Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, va y viene. Segunda etapa, Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estamos hablando del ministerio del Espíritu Santo sobre nuestra ramita de olivo. ¿Quién es nuestra ramita de olivo? ¿Quién representa para nosotros nuestra reconciliación con Dios? ¿Quién es nuestra ramita de olivo? ¿Quién representa para nosotros nuestra redención, nuestra salvación? ¿Quién es nuestra ramita de olivo? ¿Quién representa para nosotros nuestra propiciación, nuestra expiación? ¿Quién es nuestra ramita de olivo? ¿Quién representa para nosotros nuestra justificación? ¿Quién es nuestra ramita de olivo? ¿Quién representa para nosotros nuestra esperanza? ¿Quién es nuestra ramita de olivo? ¿Quién es el que nos libra de la ira venidera? ¿Quién es el que aplacó la ira del Padre? ¿Quién? Jesucristo. Impresionante. Que la paloma se fue y la paloma se quedó fue con el olivo. Por eso se tardó un tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? 1, 2, 3, 4, 33 años. O si lo quiere poner desde que comenzó su ministerio, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Entonces fueron 3 años. Y cuando el Espíritu de Dios, o sea la paloma, vuelve al Padre, vuelve con la ramita de olivo. ¿Esto se está refiriendo a qué? ¿A la muerte de Cristo? ¿Se está refiriendo a la resurrección de Cristo? ¿Y se está refiriendo a qué? A la ascensión de Cristo. Cuando el Hijo vuelve a la gloria que tenía con el Padre, pero es llevado ¿por quién? Por el Santo Espíritu de Dios, que lo engendró en esta tierra, lo sostuvo, él mismo lo cortó, la muerte, lo resucita, lo pone en el pico y lo asciende. La ascensión del Señor Jesucristo, el retorno a la gloria, el retorno al tercer cielo, a la diestra del Padre. Vuelve la paloma con la ramita de olivo en el pico, vuelve el Santo Espíritu de Dios, nada más y nada menos que con el Salvador, con el Redentor, con el que dio su vida, con el que es nuestra esperanza, con el que es nuestra propiciación, nuestra expiación, con el que es nuestra vida nueva. ¡Qué impresionante esto, hermano! Y pasados 7 días, Noé tomó la paloma, también la envió de sí, todo es de sí, de sí. El Señor Jesucristo refiriéndose al Espíritu Santo, hablando de los discípulos, digo, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, el cual el Padre enviará de sí, el cual les enviaré de mí. Es la misma terminología, es impresionante. Pero pasados 7 días, Noé tomó la paloma, y la paloma se fue, y la paloma no volvió. No volvió. Tercera etapa del mover del Espíritu Santo a lo largo y ancho de la historia de la humanidad. La primera, Antiguo Testamento. Va y vuelve. Va, hace milagros y vuelve al seno del Padre. La segunda, Evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sobre la persona del Señor Jesucristo. No deja a Cristo hasta que vuelve con Cristo al seno del Padre. Impresionante. La tercera, cuando la paloma se va y no vuelve. Esa tercera etapa, ¿cuál es? Esa tercera etapa es Hechos de los Apóstoles. Y si le quiere añadir Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1 y 2 y 3 de Juan, Judas y Apocalipsis. O sea, la etapa de la iglesia. ¿Pero por qué la relación?
¿Por qué la relación? Porque Hechos 2, del 1 al 4, dice que el Espíritu de Dios vino. Primera de Juan 2, 20 dice que el Espíritu Santo permanece en mí. Primera de Juan 2, 27 lo repite, permanece en mí, permanece. Vino sobre la iglesia y se quedó con la iglesia y habita en la iglesia y mora en la iglesia. Y mora en ese cuerpo de creyentes, habita, está aquí. ¿Cuánto lleva aquí desde que fue enviado? Vino y no volvió, no ha vuelto. La historia continúa, ¿no es cierto? Regresará con la iglesia, pero ahí queda la historia. ¿Por qué? Porque la tercera etapa es la etapa en la que más tiempo el Espíritu de Dios se toma para realizar sus obras. Aquí ya llevamos ¿cuánto tiempo? Y no volvió la paloma. Y el Espíritu de Dios vino y se quedó y permanece. Y eso de que, Espíritu de Dios, no te siento, debe ser que te fuiste de mí. Blasfemia, antibíblico, ignorancia, crasa. Cuando la Sagrada Escritura dice, el Espíritu que Él ha hecho morar en mí, permanece. La unción que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros, refiriéndose al Espíritu Santo. Primero de Juan capítulo 2, versículo 27. Es que no se va. Pues yo creo que el Espíritu de Dios se va de mí cuando peco. Si el Espíritu de Dios se va de usted cuando usted peca, dígame entonces cómo hace usted después para ser convencido de pecado, de justicia y de juicio. Dígame cómo hace usted después para ser traído, renovado al arrepentimiento. Dígame cómo hace usted para renovar la medida de fe que le fue dada al principio, si todas esas son operaciones del Santo Espíritu de Dios. Desde los altares se dice tanta cosa que no es, tanta cosa en ignorancia se dice. Que peco y el Espíritu de Dios se va de mí y que vuelve cuando yo me he arrepentido, cuando yo me he arrepentido. El arrepentimiento no es obra humana. El texto dice claramente que Dios le conceda que se arrepienta. Desde el mismo convencimiento de pecado es obra del Espíritu. El redarguir, obra del Espíritu. El compungir el corazón, obra del Espíritu. El arrepentimiento, obra del Espíritu. El colocarme un aborrecimiento por lo que es de este mundo, obra del Espíritu Santo. El que yo no vuelva a reincidir en ese pecado, obra del Espíritu Santo, se llama santificación. La fe, medida de fe, otorgada por el Espíritu Santo. Todo esto es obra del Espíritu Santo. La paloma se fue, o no se fue, la paloma fue enviada y no volvió. Porque ¿dónde está? Está en la iglesia, pero siendo más exacto, la paloma está en usted y la paloma está en mí. El tema, mi estimado hermano en Cristo, es que puede ser que la paloma esté enferma. Aquí me refiero a la relación con el Espíritu. Enferma. Que la paloma se haya intoxicado, me refiero a la relación con el Espíritu Santo. Una relación tóxica con el Espíritu Santo. Y ya metiéndonos con los pecados cometidos contra el Espíritu Santo, puede ser que la paloma esté contristada, puede ser que la paloma esté afrentada, puede ser que la paloma esté apagada, puede ser que la paloma esté enojada. Según el análisis, la paloma se estresa fácilmente. Porque entre el águila, la gallina y la paloma, entre los tres, el animal más sensible es la paloma. Tremendo. El animal más con el cual se pueda relacionar más fácilmente, la paloma. No con el águila, no con la gallina, la paloma. Según el estudio, la paloma busca relacionarse, busca acercarse. Su gorjeo, así se llama el sonido que hace la paloma, es puro amor. No se puede decir lo mismo del sonido que emite un águila. No. Y no se puede decir lo mismo del sonido que emite una gallina. No.
pero sí se puede decir del sonido que emite una paloma. Puro amor, pura ternura. Santiago 4:5, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Ahí lo tiene usted. Todo esto es tomado de la imagen de la paloma, como usted se puede dar cuenta. Voy a avanzar unos minuticos más, 4 minutos más, y por hoy vamos a dejar así. Y dentro de 8 días continuamos este análisis, esta consideración, este escudriñamiento de este símbolo primerísimo en el Antiguo Testamento, primerísimo en el Nuevo Testamento, para que lo termine usted de entender y se pueda relacionar, porque estamos en esa lección, correctamente con la persona del Espíritu Santo. Las palomas, en la Sagrada Escritura mencionadas, palomas, tórtolas, palominos, animales limpios que se podían ofrecer en sacrificio delante de Jehová. Nunca un cuervo. El cuervo está en la lista de animales inmundos. Inmundo porque su hábito alimenticio es inmundo. Por eso son animales inmundos. El nombre técnico de una paloma, así lo va a encontrar usted, paloma, y entonces le va a decir que es un ave que pertenece a la familia de las Columbidae. Columbidae. O sea, en el tecnicismo no son palomas, ni tórtolas, ni palominos, ni suros o suritas, sino que son Columbidae, así es. Aves que pertenecen a la familia de las Columbidae. Y existe algo que se llama la colombofobia. Que es la fobia a las columbidaes. O sea, es la fobia a las palomas. El miedo a las palomas. El miedo al revuelo de la paloma. El miedo a que una paloma se le acerque. ¿Quién le va a tener miedo a una paloma? Muchas personas le tienen miedo a las palomas. Así como hay personas que le tienen sus reservas a la obra del Espíritu Santo. Así como hay personas que no hacen lo que dice el texto en 1 Tesalonicenses, donde dice, no menospreciéis las profecías. Sencillamente cortan de entrada todo lo profético, mover del Espíritu de Dios, manifestaciones del Espíritu Santo, milagros, no, eso ya no, sanidades, no, eso no es para esta época, liberaciones, no, eso ya no se necesita, etcétera, 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 etcétera. Eso es fobia a la obra del Espíritu Santo. Eso es miedo. Y el miedo se da por pura falta de discernimiento, por pura falta de conocimiento. Que al comienzo de nuestra clase oremos, invoquemos al Santo Espíritu de Dios y se manifiesta el Espíritu de Dios y alguno le tenga miedo a esa manifestación, eso es una colombofobia espiritual. Es un miedo a la obra del Espíritu Santo, miedo al mover del Espíritu Santo, miedo al redarguir del Espíritu Santo. A uno le tienen miedo a que el Espíritu Santo hable, pues qué tal hable y saque a la luz todo lo que yo tengo en tinieblas. Miedo a que el Espíritu de Dios, entonces como le tengo miedo a ese mover del Espíritu Santo, prefiero yo quedarme en un culto en el cual no pase nada. Un culto en el cual Dios no hable, un culto en el cual Dios no se mueva, un culto en el cual Dios no se manifieste. O sea, tomar la Columbidae y meterla en una jaula. Algunos cultos son jaulas de la paloma. Algunas vidas, algunos cristianos son la jaula de la paloma. Cuando el texto dice claramente que deberíamos ser el templo del Espíritu Santo y darle la libertad, que es que usted imagínese que es un ave. Vuela.
Y entonces por su propia naturaleza que necesita volar, por su propia naturaleza que necesita moverse, por su propia naturaleza que necesita manifestarse, aletear, por su propia naturaleza que necesita empollar, por su propia naturaleza que necesita libertad. Libertad. Pero si soy la jaula del Espíritu, ¿el Espíritu de Dios quiere hablar a través de mi boca? No. ¿Quiere moverse poderosamente a través? No. ¿Quiere ministrar? No. ¿Quiere moverse de una manera distinta a cómo se ha movido hasta el momento? No. Esos son barrotes y barrotes y barrotes y más barrotes hasta que usted la encierra por los cuatro costados, le pone un techo, le pone un piso y dice, he aquí la paloma, he aquí al Espíritu de Dios. Le fabriqué la mejor de las jaulas. Pero no fuimos llamados nosotros para hacer la jaula de la paloma. Y la iglesia no es llamada a ser la jaula de la paloma. Y los cultos no son para enjaular a la paloma, sino que los cultos, las reuniones son para darle libertad a la paloma. Por hoy hasta aquí llegamos. Nos quedan 3/4 de lo que podríamos decir con respecto a una paloma. O sea que hoy vimos solamente un cuartico. Dentro de 8 días terminamos este tema. Dentro de 8 días terminamos la lección número 5, la clase número 5. Dentro de 8 días terminamos el módulo número 2, que todavía se llama, dentro de 8 días diré, se llamó el Espíritu Santo es una persona. Dentro de 8 días terminamos. Y tiene usted 8 días para decirle al señor rector, porque ya tiene planes, pero para decirle al señor rector si le agradaría a usted continuar con este estudio o lo dejamos hasta ahí. Y usted dice, muchas gracias por el módulo 1, muchas gracias por el módulo 2, pero ya con esta me despido. Si ya quedó saciado, si ya quedó lleno, pues entonces hasta ahí llegamos. Pero como tiene 8 días usted para la reflexión, si de aquí a 8 días usted le dice al Santo Espíritu de Dios, yo quiero más, y le dice al señor rector, que es la autoridad que Dios ha puesto acá, necesitamos un tercer módulo, pues entonces puede ser que Dios en su infinita gracia y misericordia nos conceda un tercer módulo, una tercera unidad. Bendito Dios, te damos gracias por este conocimiento, Señor. Gracias, Santo Espíritu de Dios, por toda esta iluminación. Te reconocemos como esa paloma que revolotea, que aletea, que anida, que incuba, que empolla. Y Señor, yo te quiero pedir perdón por mi ignorancia. Te quiero pedir perdón, Señor Dios, por pasar por alto. Te quiero pedir perdón, Señor, por ser superficial. Porque todo está ahí escrito. Yo paso por encima, Señor. Pisoteo. Me quedo solamente con lo de encima. Y no avanzo y no profundizo. Por eso mi vida no crece. Por eso no crezco en el conocimiento tuyo y por eso no me puedo relacionar correctamente contigo. Pero tú eres tan infinitamente misericordioso y lleno de gracia que traes a mi vida este conocimiento y esas herramientas para que yo pueda responder a ese vínculo que tú quieres crear conmigo. Para que yo pueda tratarte de la manera como tú quieres tratarme a mí. Para que yo me pueda relacionar contigo de una manera eficaz, de una manera eficiente, Señor. Que este sea el momento, Santo Espíritu de Dios, para pedirte perdón, Señor. Porque lo que desconozco me causa fobia. Lo que desconozco me causa miedo, Señor.
Y cuántas veces por mi propia boca, Señor Dios, no he expresado esa fobia, no he expresado ese miedo, mi Dios. Y yo te digo en esta noche, yo solo quiero conocerte para poderme relacionar verdaderamente contigo, Señor. Yo no te veo. Sin embargo, te experimento de una manera gloriosa en este momento, Señor. Nuevamente, otra vez, como al principio de esta clase, Señor. Bendito Dios, bendito Señor. Creo que el mensaje está claro, relación, el mensaje está claro, vínculo. El mensaje está claro, trato, comunión. El mensaje está claro. Coinonía, el mensaje está claro. Cooperación. Pero si no te conozco, ¿cómo lo hago, Señor? Si le saco el cuerpo a este conocimiento, ¿cómo le hago, Señor? Si me hago el sordo a tus palabras, ¿cómo le hago, Señor? Para aprender y llevar el conocimiento a la práctica en la relación contigo. Sigue hablándole a cada hermano, sigue manifestando tu presencia sobre cada uno, Señor. Y te ruego, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, que tú derrames, extiendas tu mano y derrames de esos milagros sobre cada una de nuestras vidas, Señor. Sanidad, liberación, resurrección, transformaciones. Este es el momento, mi estimado hermano. Es el momento en donde usted cierra sus ojos, usted inclina su rostro y usted levanta sus manos para poder recibir, para recibir de Dios. Hay milagros de sanidad en este momento desatándose. Reciba el suyo en el nombre del Señor Jesucristo. El que hace milagros y maravillas entre nosotros lo hace por el oír con fe. Usted ha escuchado con fe. Sencillamente cierre sus ojos, eso es fe. Incline su rostro, eso es fe. Levante sus manos al cielo, eso es fe. Si está enfermo, si tiene alguna dolencia, en el nombre del Señor Jesucristo, todo dolor, toda dolencia se va en esta hora, en el nombre de Jesús. Todo síntoma, todo dolor, toda enfermedad se quita en el nombre del Señor Jesucristo. Aumenta la sanidad del Señor Dios entre nosotros. Y haz que, Señor, esos milagros de sanidad sean en enfermedades que son de diagnóstico difícil, Señor. Enfermedades que son de años, bendito Dios. Enfermedades que ya llevan años, que ya llevan décadas en esta hora, Señor. Te ruego que las sanes, bendito Dios. Lanzo tu palabra, Señor Dios, que dice que por tu llaga fuimos nosotros curados. Tus llagas no fueron en vano. Haz que no sean en vano, Señor. Haz que tu cuerpo, Señor, no haya sido molido en vano. Sana las enfermedades, Señor. Sana esas enfermedades de años, bendito Dios. Sana esas enfermedades de difícil diagnóstico, Señor. Sana esas enfermedades de difícil tratamiento, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, extiende tu mano poderosamente, Señor Dios, sobre esa carne enferma, sobre ese cuerpo enfermo, sobre cada órgano, sobre cada miembro, sobre cada sistema, sobre cada aparato, en el nombre del Señor Jesucristo. Y hay un calor que desciende en esta hora sobre ese cuerpo enfermo. Y hay un fuego que envuelve en esta hora a esa parte que está dolorida, a esa parte que está enferma, a esa parte de ese cuerpo que está afectada por una enfermedad. En el nombre del Señor Jesucristo. Extiende tu gloriosa mano, Señor, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús.
Y extiende tu mano liberando, y extiende tu mano desatando, y extiende tu mano, Señor Dios, abriendo la puerta de la cárcel, Señor, liberando a los oprimidos, en el nombre de Jesucristo. Y extiende tu mano resucitando, y extiende tu mano dando vida, Señor. Y extiende tu mano resucitando, Señor Dios, las vidas económicas, las finanzas, las áreas laborales. Y extiende tu mano resucitando las familias, las relaciones. Y extiende tu mano resucitando llamados, ministerios, en el nombre del Señor Jesús. Y extiende tu mano transformando, cambiando, Señor. Tallando, Señor Dios, en nosotros el carácter del varón perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios. Haz un despliegue de esa gloria tuya. Haz un despliegue de ese poder tuyo. Haz un despliegue de esos milagros tuyos. Sanidad, liberación, resurrección, transformación. En el nombre del Señor Jesucristo, Dios. Ese calor, Señor Dios, que está experimentando esta persona, Señor Dios. Allá en sus costillas, Señor. Allá, Señor Dios, en su vientre. En el nombre del Señor Jesucristo, toda enfermedad, toda cautividad, toda muerte. En el nombre del Señor Jesucristo, toda situación que no cambia. Ahora mismo, en el nombre de Jesucristo, todo esto fluye. Hasta que sobre vosotros se ha derramado el Espíritu de Jehová, y el desierto se ha convertido en un campo fértil, y el campo fértil se ha estimado en bosque. Bendito Dios. Confirma esta palabra dada hoy con las señales que le siguen. Demuestra, Señor Dios, demuestra que esta palabra es tu iluminación. Demuestra que fuiste tú hablando y no el hombre. Demuestra que eres tú hablándole a tu pueblo, Señor Dios. Demuestra, Señor Dios, demuestra que tu reino no es palabra solamente, sino que es poder. Poder para sanar, poder para liberar, poder para resucitar, poder para transformar. En el nombre del Señor Jesucristo, Dios. Preciosa paloma, pósate sobre esa cabeza, pósate sobre esa vida, pósate sobre esta humanidad. Bendito Señor. Y te ruego, glorioso Dios, que aprendamos todos a crear el ambiente perfecto para que tú permanezcas, para que tú te mantengas, para que esta comunión no se pierda, para que esta relación no sea intermitente, no sea de un ratico, Señor. Para que esta presencia no se experimente solamente el viernes, sino para que esta presencia sea algo en lo cual yo viva, en lo cual yo habite, en lo cual me mueva, en lo cual yo exista, Señor. Entrego en tus preciosas manos esta exposición. Entrego en tus preciosas manos, Señor Dios, todos estos hechos poderosos, gloriosos, maravillosos. Y te ruego, Santísimo Dios, que le des a cada hermano un testimonio que pueda a continuación poner en ese chat del grupo de WhatsApp para la edificación de todos los hermanos y para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y gracias a Dios.